Bueno, en esta actividad, buenas tardes a todos. Tenemos, por suerte, la posibilidad de hacer una actividad de diálogos en esta forma peculiar que adquirieron las actividades durante la pandemia. Este diálogo será virtual. Pero bueno, es una buena ocasión, de todos modos, para retomar lo que en otro momento era habitual en el instituto, en el Gino Germani, que era el encuentro entre grupos y equipos de investigación. Bueno, hoy, digamos, vamos a poner en diálogo a dos grupos de investigación del Instituto Gino Germani, al grupo de estudios sobre sistema penal y derechos humanos, el GESPID, y el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes. Bueno, en estos grupos tenemos puntos de contacto que nos parece importante, digamos, para hacer nexo en la investigación. El GESPID hace años viene estudiando el gobierno de la pobreza y construyendo observables sobre la reconfiguración y la dinámica del sistema penal, atendiendo a la persecución penal, al encierro punitivo mediado por el dictado de justicia. Y por el otro lado, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes analiza las violencias estatales, punitivas y no punitivas, tanto las que se ejercen por acción directa como por omisión, sobre adolescentes y jóvenes, pero con especial atención en grupos sobrevulnerados como población migrante y colectivos trans y travestis. En esta actividad van a dialogar Natalia Devandi y Beatriz Alor por el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, Alcira Daroqui y Jimena Andersen por el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, y también invitamos, digamos, a Jackson Jan, presidente de la Comisión de Referentes Haitianos en la Argentina, Esteban Andrés Trujillo, Gaitán de Esmiuba, y Nagumbi Sukama, integrante de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina. Me gustaría, antes de que pasemos al diálogo en sí, contarles un poco de quiénes son y de dar, digamos, un semblante de qué es lo que hacen y la pertinencia de por qué van a participar todos en este diálogo. Natalia Devandi actualmente es investigadora del CONICET por el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. Está abocada a investigaciones sobre políticas migratorias y movilidad humana. Antes de dedicarse a esto, digamos, ha tenido un extenso recorrido que arrancó como licenciada en Ciencias de la Computación y luego se dedicó cada vez con más ahínco, digamos, a las ciencias sociales, primero a través de la ingeniería social, maestría que cursó en Francia, y luego a través de un doctorado en sociología en Cotutela, también con la UBA y Sorbonne. En esta amalgama de especializaciones y fortalezas, Natalia se convirtió en un puntal con un perfil muy interesante para las investigaciones que requieren habilidades para lo cualitativo y lo cuantitativo, que también apelen a minería de datos, a tecnologías de información y sistemas de información. Por eso, digamos, en lo que atañe a este diálogo, de todo esto, digamos, lo que vamos a tomar, digamos, como referencia es que Natalia fue artífice del diseño y la realización de la primera encuesta nacional migrante que se realizó en el año 2020. Esta encuesta nacional migrante, digamos, fue promovida desde la red de investigadores de derechos humanos del CONICET, y lo muy interesante que tuvo esta encuesta es que se realizó junto con migrantes que se involucraron en el diseño, digamos, incorporaron sus preocupaciones. A los efectos del diálogo, en los resultados, nos vamos a focalizar en la percepción que los distintos colectivos de migrantes tienen sobre discriminación y las distintas violencias que sufren. También en el diálogo por el GESPID, como les dije, participa Alcira Daroqui, que es la coordinadora. Alcira, bueno, seguramente muchos saben, es socióloga,
Yo me atrevo a decir esto porque, bueno, la conozco hace muchos años, no diré cuántos, pero me atrevo a decir que es la socióloga que más sabe sobre cárcel en la Argentina, la que más ha investigado y probablemente también es la que más sepa sobre temas de sociología del castigo. Y digo la que más sabe, y esto no es, digamos, un pequeño detalle, porque conoce, y conoce desde adentro, o sea, conoce la cárcel, no la supone, digamos, va a la cárcel, conoce qué es lo que sucede dentro de la cárcel. Entonces, en este sentido, como digamos los investigadores del GESPID que están involucrados con el tema de la investigación empírica, digamos, y lo que pueden dar cuenta es del dinamismo de la cárcel y cómo al interior de la cárcel cambian en forma permanente las estrategias de gobierno, por eso se requiere de una mirada y una, digamos, presencia en forma permanente. Bueno, Alcira además, y esto muy importante para el Instituto Germani, fue el artífice del convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Gino Germani y la Procuración Penitenciaria Nacional. Esto fue en el año 2003, cuando nuestro querido y recordado Pedro Croch era el director del instituto. Y digamos, convenio fue muy fructífero y dio lugar a una gran cantidad de, digamos, de investigaciones que se objetivaron en varios libros, de los cuales seguramente muchos de ustedes conozcan. El primero había sido Voces del Encierro, luego fue Cuerpos Castigados, después Sujetos de Castigo, después Castigar y Gobernar, y esto solamente citando algunos que se convirtieron en libros. Luego, Alcira promovió la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y este registro en articulación del GESPID con la Procuración Penitenciaria y con la Comisión Provincial por la Memoria. El Registro Nacional de Casos de Tortura hace más de 10 años viene publicando anualmente informes de una rigurosidad teórica y metodológica notable y de una contundencia abrumadora, que demuestran que justamente las violencias, las torturas, los apremios y los malos tratos, lejos de ser esporádicos, son constitutivos del gobierno de la cárcel. Bueno, junto a Alcira Daroqui, hoy también va a exponer Jimena Andersen. María Jimena Andersen es, digamos, una socióloga, también magíster en criminología y sociología jurídica por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Mar del Plata. Actualmente está terminando su tesis doctoral en la UBA, digamos, y, digamos, se ha formado desde que se recibió de socióloga en el GESPID, junto con Alcira Daroqui, que ha sido su directora de tesis y continúa siendo su directora de tesis. Ha trabajado sobre el tema del gobierno carcelario. Bueno, ambas, tanto Alcira como Jimena, van a exponer los resultados de las investigaciones que se vienen desarrollando en el marco de los proyectos UBASI, haciendo foco en el proyecto que está actualmente vigente, que es el avance del Estado penal, el despliegue del poder punitivo y el gobierno de la pobreza, una lectura crítica entre la relación entre política criminal y encarcelamiento masivo. Los resultados del proyecto se combinan, en realidad se articulan y se potencian con resultados de otra investigación que se está llevando a cabo desde el Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Esta investigación es estrategias y transformaciones en el gobierno penitenciario sobre los grupos específicos de mujeres, trans, travestis y jóvenes adultos encarcelados en el Servicio Penitenciario Federal. Y esta investigación reconoce como antecedente la que se realizó en el año del 2001 a 2004, que fue el de las mujeres y los jóvenes encarcelados en el ámbito nacional, abordaje cuantitativo y cualitativo en torno a grupos sobrevulnerados de la población carcelaria, que dio lugar al libro de Voces del Encierro, que me referí más arriba.
Las investigaciones complejizan el abordaje del gobierno de la pobreza, mostrando lo que les pasa a los extranjeros, no solo a los migrantes, cuando llegan a las cárceles. Y además tiene la particularidad de mostrar cómo la ley de drogas y las perversas figuras de microcomercialización que distorsivamente nos las venden como narcomenudeo, captura pobres, muchos extranjeros, muchas mujeres y muchos colectivos trans y travestis. Bueno, hemos invitado además a referentes de colectivos migratorios que han participado activamente en el diseño, implementación y análisis de la primera encuesta nacional migrante. Jackson Jean es estudiante de Ciencia Política de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, es integrante del programa de investigación y extensión sobre afrodescendientes y afrodiaspóricos y presidente de la Comisión de Referentes Haitianos en la Argentina. Ngumbi Sukama nació en la República Democrática del Congo, ex-Zaire, llegó a Argentina en agosto del año 95 y en 2005 se nacionalizó argentino. Ngumbi es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con una tecnicatura superior en Estudios de Negocios en Inglaterra y actualmente está cursando la especialización en Estudios Afro-Latinoamericanos y Caribeños en Claxo. Es activista político y de derechos humanos, fundador y director ejecutivo del Instituto Argentino por la Igualdad, Diversidad e Integración, presidente de la Asociación de Congoleños en la Argentina, miembro regular de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, integrante de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina y coordinador de la Comisión de Inclusión Social en la Red Argentino-Americana para el Liderazgo. El gran compromiso de su vida es la lucha por los derechos humanos. Y Esteban Andrés Trujillo Gaitán se considera un exiliado académico, estudiante avanzado de abogacía de la UBA, fundador y activista de Es Mi UBA, estudiante de Migrantes UBA y coordinador de Veramca del Foro Internacional de Víctimas. Finalmente, Beatriz Alor es nuestra integrante del observatorio, nuestra incorporación más reciente al Observatorio de Adolescentes y Jóvenes. Beatriz Alor Rojas es licenciada en Comunicación, es de origen quechua, inmigrante del Perú, tesista en la maestría en Gestión y Políticas de las Migraciones Internacionales de la UNTREF y diplomada en Géneros, Políticas y Participación por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se encuentra cursando la especialización en imagen por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es responsable del espacio de pueblos originarios de la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento e integrante, como ya les dije, del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y del colectivo de comunicación audiovisual Arandú. Bueno, ya presentados entonces, solamente les voy a contar lo que es la dinámica de la actividad. En primer lugar, Natalia va a presentar la encuesta nacional migrante, las implicancias, el diseño y la relevancia. Para los resultados va a sumar a los migrantes, a los que acabo de presentar, que participaron en la encuesta, y algunos de ellos se incorporaron también a LOA, desde donde elaboramos el año pasado, en forma conjunta, informes de coyuntura sobre vivencias de los migrantes y jóvenes en barrios populares durante la pandemia. Luego, Alcira y Jimena van a exponer sobre los principales resultados de investigación, de las investigaciones en curso, enfatizando las prácticas de violencia que sufren por parte de las agencias de control social, las prácticas policiales urbanas y las violencias carcelarias en las detenciones en alcaidías y unidades carcelarias. En la exposición se desplazarán por la cadena punitiva, abordando la captura penal en general, el punitivismo legislativo en que descollan la ley de drogas y las modificaciones en torno a las detenciones en flagrancia. La producción de datos sobre detenciones, las estrategias empleadas para ocultar detenciones no tan provisorias en espacios muy precarios. La relación entre delitos, drogas, captura y tratamiento de extranjeros, inmigrantes y algunos resultados donde se demuestra las estrategias de gobierno de la pobreza. Luego de estas exposiciones más estructuradas, abrimos el micrófono, digamos, para dialogar sobre violencias punitivas y discriminación. Bueno, empezamos entonces, ya hemos hecho una distribución del tiempo,
más o menos, Natalia, disponen de toda la exposición, 20 minutos, media hora, está perfecto, digamos, hasta expandirse ese tiempo, y al mismo tiempo van a disponer Alcira y Jimena. Bueno, los escuchamos. Bueno, arranco yo rápido. Yo voy a hacer solo una pincelada de algunas cosas. En realidad retomo un poquito lo que planteaste de este marco un poco conceptual que nos une, por lo menos a quienes vamos a presentar algunos datos de esta encuesta, y es este concepto de las violencias estatales que proponemos de alguna manera como un concepto más superador en relación a ese concepto tradicional de las violencias institucionales, apuntando un poco al rol del Estado como productor y reproductor de muchas de esas violencias, ¿no? Que pueden ser violencias punitivas, no punitivas, y que se expresan de forma material y simbólica. Y ahí me detengo un poco, cuando pensamos en esa expresión material, la encontramos en su faceta más brutal y más explícita a través del sistema penitenciario que van a exponer nuestras compañeras, también a partir de lo que son las violencias policiales o de las fuerzas de seguridad, o incluso en el tratamiento de las fronteras, ¿no? En el control fronterizo. Pero también las encontramos en eso que llamamos la denegación de derechos o la omisión, cuando encontramos las barreras de acceso, por ejemplo, a la salud, a la educación. Sobre eso Esteban nos va a poder contar algunos de los datos y algunas de las situaciones que se han experimentado, especialmente la juventud migrante en el acceso a la educación durante la pandemia. ¿No? Y después en su expresión simbólica, donde se habilita esta construcción social de estereotipos, de exclusión, de discriminación, que después seguramente los compañeros van a mostrar algunos datos. Y otra cosa que quería traer a colación como, como un ejemplo quizás para muchos paradigmático de ese diseño de política desde un concepto de violencia material y simbólica, que fue el DNU 7017, derogado en marzo de este año, o sea, hace no tanto, y que además me parece que es un ejemplo que vincula mucho lo que son esta presentación inicial que vamos a hacer con los compañeros y lo que las compañeras del GESPI también nos van a mostrar. En el DNU 70, lo que se planteaba era un tratamiento sobre la población migrante a partir de una construcción teórica de datos totalmente sesgados sobre otro grupo de personas. Es decir, se estaba homologando los extranjeros con los migrantes. Nosotros podríamos caracterizar de forma muy amplia y muy general a la población migrante como aquella que tiene la intencionalidad de permanencia, aunque sea temporal por un tiempo, pero que cruza la frontera con una intencionalidad de permanencia, ¿no? Para categorizarla de forma muy amplia. Mientras que la población extranjera, y sobre todo aquella que está vinculada en el sistema penitenciario, el sistema penal, que nos van a explicar muchas veces, estamos hablando de una población que está vinculada en sus delitos con la ley de drogas, eso no lo quiero tocar mucho, que ya nos van a explicar más en detalle, pero que en general no tiene esa misma vocación de permanencia que la población migrante. El DNU 70 lo que establecía era que el 33% de las personas del sistema penitenciario eran extranjeras, y por lo tanto se modificó sustantivamente la ley y la política migratoria, apuntando a una criminalización de la población migrante que se aplicaba específicamente no sobre el extranjero, sino sobre el migrante, es decir, sobre la población que estaba residente en Argentina, habilitando expulsiones, habilitando detenciones, habilitando sobre todo desde su expresión simbólica también, no solamente material y efectiva con las detenciones y expulsiones, sino también desde su expresión simbólica la criminalización de la población migrante. Creo que algunos de estos datos me parece que es interesante tenerlos en contexto de cómo una política finalmente puede confluir en una violencia punitiva directa sobre la población migrante. Bueno, no quiero dar mucho más sobre ese marco, sino presentarles un poquito la encuesta. Ah, me olvidé de compartir la pantalla. Bueno, ahí voy. Esperen. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Están viendo, no? Sí, sí. Sí, buenísimo. Bueno, entonces,
rápidamente, ya un poquito dijo Silvia, además les quiero comentar que esta encuesta, nosotros hoy vamos a presentar algunos datos, vamos a presentar solamente 2 o 3 variables de lo que fue la primera encuesta nacional migrante de Argentina. Mañana también en otro espacio de diálogo vamos a estar desde el eje de migraciones del instituto, vamos a presentar también otros datos y también en profundidad la encuesta, así que los invito a continuar el diálogo y la charla en esa presentación a la misma hora mañana. Pero un poco contarle que la encuesta, creo que uno de los primeros resultados que tuvo fue la articulación virtuosa entre la academia y las organizaciones y los colectivos migratorios, que fueron quienes en realidad se pusieron al hombro la encuesta y lograron hacer sobre todo la implementación. Más de 38 personas, entre investigadores y referentes migrantes, participamos en el diseño y después se sumaron a esas 38 personas más de 35 organizaciones de migrantes, que fueron quienes en realidad pudieron territorializar esa consulta y obtener los resultados. Para no hacerlo muy largo, el enfoque fue justamente también un enfoque de derechos y lo llamamos un enfoque práctico porque un poco las preguntas fueron diseñadas a partir de justamente las indagaciones que los propios colectivos migrantes tenían sobre la situación y enfocándonos sí en la población migrante residente en Argentina. Es decir, no podemos, no se abordan algunos otros colectivos que pueden ser en tránsito o en frontera, por ejemplo. Obtuvimos 3.114 respuestas válidas. La encuesta además se tradujo al wolof, bueno, en castellano, al creol y en chino. Y bueno, se obtuvo durante un mes, se hizo una ponderación y se obtuvo una muestra que es una muestra representativa a nivel nacional de la población migrante. Es decir, por primera vez también hemos logrado consultar a la población migrante sobre muchos de los temas, sobre todo de acceso a derechos, de negaciones y violencias, que son algunas de las que vamos a presentar ahora, para toda la población. Así que bueno, no quiero detenerme más en esto, la idea va a ser así, yo voy a estar pasando los principales temas que vamos a presentar, que van a ser 4 ejes bien vinculados a este marco que les contamos, y en eso van a ir exponiendo los datos los compañeros invitados, que estuvieron además participando en esta encuesta desde el día 1 y actualmente. Entonces, en primer lugar, le quiero dar la palabra a Esteban para que nos cuente un poco de la parte de estudiantes y migración joven y adulta en estudios. Muchas gracias, Natalia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero, bueno, aprovechar en muy corto tiempo, agradecerle al Grupo Ríos del CONICET y al Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, porque hemos escuchado durante pues, décadas, mucho tiempo, de la inclusión de los sectores más relegados y después de la pandemia vinimos a entender por qué la población migrante somos parte de este sector relegado, pero puntualmente agradecer por incluirnos, no solamente por tenernos como objetos de estudio, sino por hacernos partícipes de estos estudios. Yo hago parte de Estudiantes Migrantes Universidad de Buenos Aires. Aquí también estamos con Jackson, que también es investigador y esto promueve la investigación y llegamos a lugares que por ahí son inimaginables o inalcanzables para nosotros desde la experiencia o desde autopercibirnos como sujetos y sujetas migrantes por el diálogo y la discusión que se da y el aprendizaje mutuo y continuo. Entonces, muchas gracias por habernos hecho partícipes en nombre de SMIUA. Quería primero agradecerle a Natalia, a Ana Paula Penchazade, que no está acá, y a Joana Sander, que hace un momentito sí la vi, que siempre nos están colaborando y esto hace también a insertarnos cultural y socialmente. Vamos a hablar entonces sobre población migrante joven y adulta estudiando según los estudios. Esto pues nos evidenció la importancia del sistema universitario argentino, que es modelo para nuestra región. Argentina garantiza el acceso a la educación pública universal, no arancelada y de excelencia. Esa es nuestra misión y visión, pues nuestra misión como organización estudiantil. Aquí vemos que la mayoría de jóvenes y adultos que venimos a formarnos, vemos en la universidad pues el camino o elegimos el camino de la profesionalización
perdón, de la profesionalización, el 57% de las encuestas de jóvenes van a la educación y adultos van a la educación universitaria. También vemos en segundo lugar el 15% de la capacitación son pues, laborales y profesionales porque pues todos tenemos que comer y vivir el día a día y vemos también en la educación una manera de alcanzar nuestros objetivos. El 11% las personas que vienen a realizar también muy vinculado al sector profesional y laboral, que son los cursos generales de oficios o de culturas. Vemos también el 7% para terminar, para continuar sus estudios de primaria. La mayoría de jóvenes han venido con secundarios de países, pues de sus países de origen. Por eso vienen a continuar o la universidad o terciarios o cursos de capacitación o laborales. Y vemos en menor medida en un 6% el secundario, que incluye bachilleratos populares, el CENS, e incluye también el FINES, y el primario en un 3%, en un 1%, cursos de idioma 3% y 1% el primario en los que nos respondieron. Si quieres, avanzamos, Natalia. Después algo que también nos parecía muy importante resaltar porque pues la encuesta fue la primera encuesta nacional migrante que se realizó en 2020, a falta de datos del Censo Nacional, porque bueno, se pospuso. Y esto también nos marcó y nos permitió evidenciar las barreras y las brechas tecnológicas y digitales con las que la población migrante tenemos que pues vivir y en contextos de pandemia se puso sobre la mesa estas falencias que todos, que la gran mayoría tenemos. Vemos que poblaciones históricamente empobrecidas y que hemos venido y hemos viajado a mejorar nuestras condiciones de vida, pues fueron los principales, los que vieron esta cruel realidad y que separó y que impidió en muchos casos continuar su proceso educativo. En verde claro vemos las nacionalidades que lograron continuar su proceso vía virtual, su proceso educativo de formación virtual, y en verde oscuro vemos perdón, en verde claro los que no lograron continuar y en verde oscuro los que se pudieron continuar su proceso de formación. Ahí vemos Senegal, los compañeros, el 65% no pudo continuar sus estudios, mientras un 35% sí. Haití con un 44% no pudo continuar y un 56% logró continuar. Y ahí vamos viendo después ya empiezan los países de Sudamérica, Perú con 27% no logró continuar, 73% sí, Paraguay 24%, 76%. Eso también nos daba cuenta, perdón que se me bloquea, también da cuenta del tiempo de residencias, las nacionalidades peruanas, pues los países limítrofes llevan muchísimo más tiempo que las nuevas migraciones, como algunos compañeros y compañeras haitianas, de Colombia o Ecuador, que son más recientes, pero evidenciamos que no sufrimos tanto la exclusión por estas brechas digitales y tecnológicas. Este era el aporte que queríamos realizar desde la encuesta nacional migrante, la primera encuesta nacional migrante. Esteban, yo te puedo agregar una pregunta, porque quisiera que cuentes también, pero muy rapidito, las dificultades que tuvieron en general, en la parte de las inscripciones universitarias, ¿no? Que es como una parte que complementa esta información. Bien, Natalia. Sí, súper rápido. Nosotros impulsamos acciones, digamos, demandas ante el INADI. Nosotros entendemos que la Universidad de Buenos Aires no es
no es racista, no es discriminatoria o no es xenófoba, pero sí hay medidas que han sido adoptadas que tienen estos criterios de discriminación puntualmente a la población migrante. ¿Por qué? No permitían, por ejemplo, el ingreso a las aulas o a la inscripción a CBC sin el DNI. Esa fue una de las grandes y las principales problemáticas que tuvimos el año anterior. También con el cierre de las oficinas, el Ministerio de Educación dejó de dar turnos para convalidar los títulos secundarios y es un requisito para poderse inscribir al CBC. ¿Por qué decimos que fueron medidas discriminatorias? Porque sí tuvieron en cuenta a los y las compañeras nacionales argentinos que por ahí no podían cumplir con algunos requisitos, haciendo una carta juramentada o con la entrega retroactiva de los documentos, cosa que no nos permitían a nosotros y a nosotras como estudiantes migrantes. Hemos avanzado, pero bueno, todavía seguimos con grandes dificultades. Ahora en este momento una de las grandes dificultades, también te comento, Natalia, que estamos teniendo, porque recibimos muchos mensajes a diario, son estos compañeros que estando estudiando acá, por ejemplo, en CBC, viajaron porque no tenían vínculos sociales, porque estaban recién 3, 4, 5 meses los que lograron inscribirse el año pasado, ahora tienen problemas porque en su país, porque no pueden regresar. Y la Universidad de Buenos Aires sabemos que es una universidad que entró a la virtualidad, pero por el contexto excepcional de pandemia, pero es una universidad presencial. Entonces también esas nuevas discusiones que tenemos que empezarnos a dar para la universalización realmente de la educación, ¿no? La posibilidad de continuar estudios a distancia en la medida de lo posible. Pero bueno, porque estos compañeros que han quedado en sus países de orígenes, muchos no tienen, por ejemplo, las vacunas o aún pues tienen incierto el porvenir, ¿no? De cuándo les van a permitir el ingreso, sobre todo si tienen parciales finales y pues si no entran al país, pues es más tiempo que vamos a estar perdiendo y que lo vivimos por ser migrantes. Eso por ahí, Natalia, muchas gracias. Sí, buenísimo, Esteban. Bueno, yo solo complemento que hubo también muchísimas dificultades y las sigue habiendo con el tema de las personas que no hablan el castellano como lengua materna, el costo para tener que pagar los cursos. Cada vez más se imponen en las universidades en todo el país la obligación de presentar cursos de idioma, cursos que están preacordados. Bueno, hay toda ahí una serie de situaciones que están generando diversas formas de exclusión de muchas juventudes migrantes que además bueno, de las poblaciones migrantes que ya están en Argentina hace mucho tiempo y más históricas, hay una nueva movilidad joven que viene con objetivos de estudios y que se está viendo perjudicada. Voy a pasar ahora al siguiente tema. Si vamos después, en todo caso, las, vamos retomando. Y acá lo invito a Jackson a que nos cuente un poco los datos de la ENMA sobre discriminación y que además, bueno, viene trabajando estos temas en sus propios ámbitos de producción de conocimiento. No te veo, Jackson, ¿estás por ahí? ¿Para qué? Hola, ¿me ven? Ahí está. Te escucho bajito, pero se Ah, escucha. perfecto. A ver, listo. Ahora me escuchan bien. Ahora mejor, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias sobre todo por invitarme en esta mesa. Es siempre un placer estar con ustedes. Y un saludo especial a Esteban y los demás compañeros que están aquí. Y bueno, como dijo Esteban, siempre la, la red, la RIOPS básicamente nos había consultado durante toda la investigación, tanto acerca del contenido, así como acerca del idioma, todo esto. Y esto sin duda facilita que el trabajo era un poco mejor y más efectivo objetivamente. Podemos observar en la encuesta que, bueno, la discriminación es algo muy frecuente dentro de las comunidades, así como el racismo, pero lo que más
voy a tocar en esta pantalla es básicamente el tema de la discriminación. Observamos que el 66% de los migrantes encuestados dicen o indicó que experimentan al menos una vez un tipo de discriminación. Lo que a veces, lo que me llama un poco la atención a partir de esta encuesta también es el 44% que dijo que nunca vivió experiencias de racismo. Esto me hace preguntar a mí mismo cuál podría ser la razón o cómo podría ser que un migrante no vivió un tipo de discriminación o racismo. Sobre todo si es haitiano, creo que el 13% de los haitianos el 4% no esta experiencia. Y sabemos, por ejemplo, la comunidad haitiana tienen por lo menos, sobre todo con los... mi conexión es un poco muy mala, perdón. Sí, el 13% de los haitianos dicen que nunca vivieron experiencias de discriminaciones, por tanto tienen más o menos 3, 4 años en Argentina. La pregunta es, ¿estos haitianos viven en un ambiente donde todas las personas que están en su ambiente tienen una conciencia étnico-racial o estas personas viven solamente dentro de una comunidad iguales que ellos, por ejemplo, entre haitianos, o estos migrantes no entienden qué significa discriminación? Esto es una pregunta que podemos pensarlo después en otra encuesta para entender mejor cuando los compañeros migrantes dicen que no viven algunas experiencias, si verdaderamente entienden de qué están hablando cuando dicen discriminación o racismo. Para continuar, también tenemos también a los compañeros, observamos también una gran diferencia o una gran diferencia entre los compañeros haitianos, senegaleses, también de otras comunidades muy pequeñas como los asiáticos, que no podían seguir con los asiáticos no me acuerdo, pero que no podían seguir con sus estudios durante la pandemia. Y esa diferencia también debemos prestar atención porque la mayoría de las personas que no podían seguir estudiando durante la pandemia son básicamente haitianos y senegaleses, son en la mayoría, o sí, justamente la mayoría son ellos, según la encuesta. Es porque ellos no tenían computadores, es porque ellos no estaban antes de la pandemia no podían seguir estudiando. Debemos pensar también las situaciones sociales, las condiciones sociales, los factores psicológicos. Yo personalmente tuve dificultad a seguir estudiando porque no tenía trabajo. ¿Cómo puedo seguir estudiando mientras estoy estresando por la casa, por la familia, bla, bla, bla? Tenemos esto también es un factor muy importante. Y también observamos también esa diferencia a través de la encuesta. También tenemos y observamos los países que también nunca experimentan situaciones de discriminaciones, que responden básicamente no. También son la mayoría, sí, son, por ejemplo, las personas que son de Italia, de España, y son ellos que están bajo el ranking, que son menos experimentaron tipos de discriminaciones. También debemos un poco aprofundizar un poco mejor para entender por qué esta diferencia, si tiene un aspecto étnico-racial o si tiene también un aspecto conceptual, si las personas entienden mejor, entienden este concepto. Para seguir, o quizás para terminar, esta encuesta nos permiten primero entender cuál es el estado de nuestra comunidad, tanto la comunidad migrante, la comunidad afrodescendiente y africanos, y también las mujeres y también las mujeres
que son parte o que responden a estas preguntas, la comunidad LGBT que participan también en esta encuesta, nos permiten entender mejor cuáles son sus estados, también cuáles son sus necesidades. También salimos con varias preguntas, por ejemplo, cuando algunas personas o algunas comunidades son, ¿cómo podría decir? Sí, cuando algunas personas, ay, casi me perdí el español. Sí, esta pregunta, esta encuesta nos permiten, a partir de las respuestas de las personas, nos permiten entender mejor también, o quizás pensarlo un poco más profundo sobre algunos conceptos, por ejemplo, la discriminación, porque no está solamente, cuando a veces hablamos de discriminación, nos referimos básicamente a la discriminación étnico-racial. Por tanto, la discriminación puede manifestar a partir de otros ejes, como por ejemplo la diferencia de pago, cómo pagan a los migrantes comparativamente a un nativo, como la discriminación lingüística por su acento, ya definen qué tipo de trabajo que te conviene. Tengo testimonios de compañeros que aplicaron por un trabajo, cuando llegaron por sus acentos, les asignaron un trabajo menos calificado solamente por sus acentos. Tenemos también pensar en este tipo de discriminación. Y también cuando estamos pensando el racismo y cómo se puede manifestar también a través de las instituciones y también a través de los individuos, ¿sí? Porque en muchos casos, cuando hablamos de racismo institucional, básicamente en Argentina nos referimos a los acosos mediáticos, a los abusos policiales. Por tanto, se manifiesta también de otra forma, como por ejemplo la negligencia administrativa, cuando uno es afro o uno es migrante y se presenta en la migración, por ejemplo, la persona, cuando vos presentás, estabas atendiendo a otras personas sin problema, pero cuando ve a ustedes y ya tenía un llamado para recibir, ya quería chatear. Debemos también pensar este asunto. Bueno, para terminar, tenía solamente 5 minutos, creo que ya estoy tomando mucho más. Para terminar, también nos ayuda también a ponernos un poco, o pensar en ponernos un poco en el lugar del otro, a saber, del racista inconsciente, por ejemplo. Una persona, por ejemplo, que cree que cuando dice negro, lo dice de forma cariñosa, no es discriminación, no es racismo. Esto también nos ayuda en breve a pensar mejor y en proponer una política más contundente a las autoridades para resolver los problemas tanto en la comunidad migrante, así como para resolver o sensibilizar al otro sobre temas vinculados a discriminación y racismo. Gracias. Voy a pedir a la coordinadora que nos dé un poquito una extensión de unos minutos, porque falta todavía y Nengumbia, así que bueno, le doy directamente sin preámbulo la palabra a Bea para que nos cuente algunas cuestiones también vinculadas. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Como para continuar lo que venía diciendo Jackson y bueno, todos mis compañeros previamente, en este apartado, lo que es violencia por razones de género, es interesante por un lado, o en principio, pensar bueno, que la EGMA tomó también datos bastante importantes e interesantes para empezar también a analizar y a estudiar posteriormente, ¿no? Sobre las distintas situaciones que atravesamos las mujeres y las diversidades sexuales migrantes a lo largo de todo el proceso migratorio, ¿no? Ya sea en la sociedad de destino o también durante el tránsito, en el marco de todos estos procesos. Y como para retomar un poco esto de los datos que había arrojado la EGMA, en particular, bueno, de todas las mujeres entrevistadas y que contestaron esta encuesta, perdón,
el 27% había respondido de que efectivamente habían atravesado situaciones de violencia por razones de género, ¿no? Este es un número también bastante alarmante dentro de todas las mujeres que participaron de la encuesta, y por otro lado, por parte del colectivo LGBTIQ+, perdón, un 47% también destacó que efectivamente había experimentado también estas situaciones de violencia que, como decía Jackson, también se presentan de manera cotidiana, ¿no? dentro de los distintos espacios, y que a veces no detectamos la aparición de situaciones. En la próxima filmina, en este marco, dentro de las mujeres que fueron encuestadas, las más jóvenes, ¿no? entre los 18 a 39 años, habían contestado que efectivamente eran ellas las que eran un número más alto que había respondido que sí, efectivamente habían atravesado estas situaciones de violencia por razones de género, a diferencia de las mujeres de mayor edad. Y esto es interesante también que rescata la ENMA, que o es que las mujeres más jóvenes efectivamente experimentar situaciones de violencia por razones de género, o es que hay una naturalización de todas estas violencias por parte de las mujeres un poco más grandes, ¿no? Esto también pensaba en lo que venía diciendo Jackson respecto a todas estas situaciones, a estas discriminaciones, a estas situaciones de racismo solapados que aparecen y que a veces no son denunciados, no son visibilizados, ¿no? Aparecen estas naturalizaciones de todas estas experiencias. Incluso la ENMA había retomado algunos argumentos de algunas mujeres que en encuesta la mayoría de las mujeres, a diferencia de los hombres, habían efectivamente experimentado estas situaciones de violencias, y bueno, y algunos de los argumentos eran que, bueno, hay que, no sé, esto como que se convierte en costumbre, o hay que aguantar estas situaciones de violencia, porque bueno, este es el país que nos está recibiendo, y bueno, esta idea también de empezar a ocultarlo o a naturalizarlo me parece también importante, interesante también, como para empezar a construir nuevos estudios que estén trabajando desde una perspectiva de género, de derechos humanos e intercultural, a la par de las mismas mujeres migrantes y las diversidades sexuales migrantes, para detectar cuáles son estas situaciones que muchas veces aparecen solapadas, ¿no? Y que sabemos que también no son denunciadas. Entonces, me parece que también es importante empezar a trabajar con las organizaciones sociales, con las organizaciones territoriales, ¿no? Para empezar a desarmar estas situaciones, para empezar a deconstruir estas violencias que aparecen de alguna manera naturalizadas en los distintos espacios, ¿no? Entonces, en este marco me parece bastante interesante también, y estas formas de invisibilización de todas estas violencias que aparecen a partir de distintas operaciones discursivas, ¿no? Por ejemplo, a partir de los medios de comunicación masiva, que también empiezan a generar estos estereotipos, estos imaginarios o estas representaciones sociales acerca de la figura de las mujeres migrantes, ¿no? Más asociadas a esta idea de la pobreza, asociándola más al campo delictivo, a la pasividad, ¿no? También, o a la idea de la saturación de lo que es el sector laboral, por ejemplo, ¿no? O como portadoras de enfermedades, ¿no? Entonces, estas formas también que tienden, en el caso, por ejemplo, de los medios, como para empezar a generar estos estereotipos, y que también sabemos que se van generando o construyendo todos estos imaginarios dentro de la sociedad, y que también, como decían mis compañeros previamente, también son reproducidos por distintos sectores también, no solamente los medios de comunicación, sino también por parte de los partidos políticos, referentes políticos, a partir de los distintos sectores institucionales y de gobiernos, que también comienzan a transmitir, a reproducir todos estos estereotipos de género también con respecto a la idea de la mujer, ¿no? Que sabemos que incluso dentro de las teorías migratorias el lugar de la mujer y de las diversidades sexuales migrantes también se han visto invisibilizadas a lo largo de la historia, ¿no? Se habla de la feminización de las migraciones cuando las mujeres han tenido un rol y una participación activa desde siempre. Entonces,
es importante también visibilizar la situación de las mujeres, pero no desde el lado desde víctimas, sino más bien también desde sus participaciones, desde su participación política en los distintos espacios, ¿no? Y no acotándolo a estos campos de la culpabilización o de la construcción de los discursos discriminatorios, ¿no? Y xenófobos con respecto a todas las feminidades, sino también, bueno, la necesidad de trabajar estudios que sean abordados desde una perspectiva de género, desde derechos humanos e intercultural, a la par de las mismas mujeres y diversidades sexuales migrantes, ¿no? Para poder retomar o rescatar todas estas cosas ocultas o estas situaciones ocultas que no son tan visibles y poder transformarlas posteriormente en políticas públicas, ¿no? Pero políticas públicas que no estén pensadas desde la emergencia, sino más bien que tiendan a modificar las condiciones estructurantes donde se basan todas estas violencias por motivos de género. Buenísimo, Bea, muchas gracias. Y yo agrego unos datos nada más para contextualizar, que en la encuesta el 37% de las personas indicó sentir discriminación y o violencia en la calle y el 29% a través de los medios de comunicación. Es decir, que hay unos aspectos que ver. Bueno, ahora sí, Nengumbi, te damos la palabra a vos para los datos acerca de las violencias policiales sobre la población migrante. Sí, y sobre esta base sería bueno, así empezamos a establecer el diálogo con el otro equipo, ¿no? Con esta diapositiva hacemos el nexo y pasamos a la presentación de Alcira y de Jimena. Totalmente. Nengumbi, no te escucho. Ok, A ver. buenas tardes Ahí está. a todos y todas. Creo que me escuchan bien, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, en primer Sí, lugar, te escuchamos. agradecer al Instituto Gino Germani para el conversatorio. Es un tema muy importante que se está tocando, que tiene que ver con el desafío que enfrenta Argentina en cuanto al goce respecto de acceso a derechos. Entonces, el tema es migraciones, desigualdades. Entonces, estamos hablando de vulneración de derechos hacia personas migrantes y cómo las organizaciones de migrantes se organizan para reclamar sus derechos. Y acá se habló de violencia de derecho a la educación, que le tocó a Esteban, derecho al trabajo, porque algunos no pudieron seguir trabajando y estudiar, hay una violación de derecho a la igualdad de trato, en igualdad de condiciones, eso va con lo que presentó Jackson y la hermana que acaba de presentar, y también está el tema del derecho a la libertad ambulatoria y la integridad física. Esto me lleva a hablar de la violencia policial o en manos de fuerzas de seguridad. Sea la policía o la fuerza de seguridad actúan en representación del Estado, por lo que estamos hablando de la violencia institucional en manos de instituciones de fuerza de seguridad. Y la encuesta marca que efectivamente personas migrantes han sufrido violencia en manos de la policía o de fuerza de seguridad. Y dependiendo del rango etario de lo que se pudo recolectar, indica que las personas de 28 a 29 años son las que más experimentaron violencia en mano de la policía, 16%, seguido por personas de rango etario de 30 a 39, 14%.
y la persona de 50 a 59, 12%, y da algo de igualdad entre las personas de 40 a 49 y 60 a 69, que 11% experimentó violencia policial. Solo un 2% de personas de 70 años o mayores han experimentado esto. Por lo que vemos acá, el rango etario influye mucho. Lo que nos lleva a preguntar en qué lugar esas personas experimentan esa violencia policial. Esto fue respecto de, el rango etario. Vamos a ver ahora en función de nacionalidad. En función de nacionalidad, vemos que la curva arranca con Italia, 0. Ningún italiano de los encuestados obviamente ha experimentado violencia policial. Luego sube a los españoles, apenas 3%. Venezuela apenas 4%. Brasil y Uruguay 8%. Chile y Ecuador 11%. Y ahí la curva sigue ascendiendo. Salta de 11 a 16 a Haití. 17 China, Colombia 18, Perú 20, Paraguay 21, Bolivia 25 y Senegal 40. No es casual esa curva ascendente de la persona que experimentaron o de las nacionalidades que experimentaron la violencia policial o en manos de fuerzas de seguridad. Esto nos debe hacer cuestionar a qué se debe esa tendencia ascendente. Esto refleja el patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad en Argentina, que acá no hay ninguna casualidad. Pero ¿qué expone esto? Esto expone lo que está plasmado en el artículo 25 de la Constitución argentina, que Argentina fomentará la inmigración europea, que Argentina se constituyó sobre la base del racismo epistémico doctrinario, es decir, fomentaba falsamente la supremacía blanca, es decir, supremacía de personas de ascendencia europea. Y esto se combina ahora con otro factor que es la nacionalidad. Ahí nace la xenofobia, porque hay mucha gente de países como Paraguay, Uruguay, Chile, que son idénticas que argentinos, argentinas nacionales, pero el acento o la nacionalidad hace que pasan de ser fenotípicamente iguales a ser diferentes por la nacionalidad, porque no vienen directamente de Europa. Entonces, el desafío es luchar contra algo mayor. Si bien el título acá es migraciones, desigualdades, discriminación, hay un aspecto mayor que la discriminación, que es el racismo, que es el paradigma sobre el cual se construyó las desigualdades, sobre todo en América. Pero en América Latina, el nivel de desigualdad es aún más profundo debido al racismo y la discriminación racial. Y esto es apenas una manifestación, una muestra de cómo se vive el racismo y la discriminación racial y la xenofobia en Argentina. Por lo que es muy importante este trabajo científico para ir revelando cómo funciona o cómo se manifiesta la injusticia o las injusticias en la sociedad argentina, también en América Latina en general. Esto es muy importante, puesto que, como dije, la superioridad, supremacía blanca es una falsedad científica. Entonces,
todas las teorías sobre la superioridad racial dicen, después de la conferencia de Durban, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad y que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de distintas razas humanas. Entonces, el tema del racismo es la base de la desigualdad en las sociedades latinoamericanas y particularmente Argentina, que se acercó más y hasta el día de hoy, Argentina en gran parte sigue creyendo que es la continuidad de Europa en América Latina. Entonces, y los integrantes de la falsa supremacía racial gozan de lo que la CEPAL llama privilegio, cultura de privilegio. Entonces, siempre en igualdad de condiciones se privilegia al fenotípico europeo, sobre todo europeo. Entonces, esto es lo que revela este estudio. Por lo que decía, empezar a publicar científicamente la falsedad de algunas teorías que fueron al origen de la desigualdad entre la especie humana es fortalecer la construcción de una sociedad igualitaria, donde efectivamente todo el mundo va a gozar que nació libre en derechos humanos y en dignidad humana. Así que felicitaciones por ese trabajo y seguiremos aportando. Y para avanzar en la lucha para la comunidad migrante, es una frase que me encanta repetir, que los derechos en la historia de la humanidad siempre se conquistaron. Nunca hubo regalo en lo que se refiere a derechos. Si un gobierno, un Estado, hace un paso, cede un derecho, siempre es debido a la presión. La presión puede ser ocupando la calle, pero la presión también puede ser usando la escritura. Eso es lo que estamos haciendo acá. Por lo tanto, el empoderamiento de la comunidad migrante requiere un escalón más. Y ese escalón es el empoderamiento político. Ejercer el derecho a voto, hacer ver al político que también yo puedo incidir en su futuro político, va a cambiar la mirada de los políticos hacia las personas migrantes y esto nos va a empoderar. Esto es lo que tenía para decir. Así que a ejercer el derecho a voto, sobre todo en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, el empadronamiento es automático. Tenemos que hacerle ver a la clase dirigente que tenemos el poder. Ese poder es el voto, el poder de cambio. Gracias. Gracias, Nengumi. Muchísimas gracias, pero tratemos de no irnos de tema porque si no, no promovemos un diálogo y justamente esto se trata de un diálogo entre equipos y para eso es necesario que el otro equipo haga su exposición, en este caso con el nexo de lo que acaba de comentar Negumbi sobre el tema de violencias. En este caso, la exposición de Alcira y de Jimena va a estar orientada a mostrar investigaciones sobre las violencias que ejerce el sistema penal a través de todos los eslabones de la cadena punitiva. Entonces, Alcira, te escuchamos. Estás muteada, Alcira. Yo no fui, ¿eh?
Ahí está. Vos me muteaste. Sí, sí, yo estaba. Vos me muteaste. Bueno, gracias, gracias por compartir este espacio y porque vayamos intercambiando algunas cuestiones. Sí, nosotros vamos a hablar del sistema penal, ¿sí? Y si hablamos del sistema penal, hablamos de violencia. Entonces es automático, no es algo que vamos a hablar específicamente sobre violencias, sino sobre el sistema penal, que es violencia. Es la parte que a través del Estado ejerce violencia. A veces violencia legal y a veces violencia ilegal. Pero vamos a hablar del sistema penal. Y lo que vamos a decir es un poco nuestro contacto con esta categoría para nosotros, sociodemográfica, que viene a ser en nuestros estudios, en nuestras investigaciones, la categoría de nacionalidad. Y en nuestras investigaciones, en nuestras primeras investigaciones, nosotras tomábamos la categoría de nacionalidad dicotómica, eran extranjeras y argentinos o nacionales, o argentinas o nacionales. Y en realidad tomábamos esa categoría dicotómica y no incorporábamos la diferencia entre lo que decía anteriormente Natalia, entre el extranjero, la extranjera y la migrante o el migrante. No tomábamos esa diferencia y de hecho nos cuesta mucho tomarla hoy, porque toda la información oficial que hay en el marco de lo que es la información sobre el sistema penal, las personas detenidas, las personas encarceladas, están categorizadas de esta forma, no están categorizadas como migrantes o como extranjeros. Sí, lo que nos fue pasando fue que al hacer nosotros investigación empírica y sobre todo sobre la cuestión carcelaria en particular, sobre la población ya capturada, pero también sobre la población tocada por la policía, por las distintas fuerzas de seguridad detenida, lo que nos fue permitiendo es, en el análisis, y no tanto en términos estadísticos, pero sí en el análisis, diferenciar la población que podríamos denominar migrante a la población extranjera. Más que todo, insisto en el análisis, más que, digo, estoy hablando de nuestras primeras investigaciones, más que en cuestiones estadísticas, en lecturas estadísticas. En la primera investigación que Silvia habló, que mencionó, que se tituló Voces del Encierro, nosotros encontramos algo muy interesante en aquel momento. Fue una investigación muy artesanal sobre el sistema, la población del sistema penitenciario federal, sobre mujeres y jóvenes. Pero a lo que quiero llegar es a esto, que en principio en aquel momento había un 15% de la población que estaba encarcelada en el sistema federal era extranjera, ¿no? Estamos hablando de una población total encarcelada allí en el año 2001 de 8.400 personas, ¿no? Hoy llegamos en el 2019 a 13.400, ¿sí? En el 2019. Pero lo que nos impactó en aquel momento fue rastrear una cantidad de información de una manera muy artesanal y llegar a encontrarnos, en el caso de las mujeres, que era uno de nuestros objetos de estudio claves, llegar a darnos cuenta que en el año 90 el sistema federal, en la Argentina, el sistema penitenciario se compone por sistema federal y sistemas provinciales, ¿sí? El sistema federal, que detiene personas que están con delitos cometidos en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que es la Justicia Nacional, y por delitos federales, ¿sí? En todo el país, y por delitos federales en todo el país, además de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 1990 había solamente 287 mujeres detenidas en el sistema federal, en las cárceles federales. Y lo que nos encontramos en el año 2001, cuando empezamos la investigación, es que había 876 mujeres detenidas. Entonces, este crecimiento en 11 años, ¿sí? De más del 300 y pico %, que era muy superior, a pesar de que era mucha menor cantidad que los varones detenidos, pero sí era muy superior el crecimiento, tenía que ir debido a algo. Y ese debido a algo, si bien no era el objetivo de esta investigación, porque esta investigación trataba sobre las violaciones de derechos al interior de las cárceles de estos dos grupos, pero en la caracterización de la población nos llevó a ver que había algo, una variable interviniente ahí, que estaba diciéndonos por qué había crecido esta población de mujeres.
y la variable interviniente era el tipo de delito. Y el tipo de delito estaba vinculada estrictamente a la ley de drogas. ¿Por qué? Porque el 50% de estas mujeres, casi el 50%, estaba detenida en ese momento por el delito de la ley de drogas. Después vamos a ver, lo va a decir Jimena, ahora todavía es más la cantidad, el porcentaje por el que está detenida las mujeres en el sistema federal. Está aún más. En aquel momento dejamos de alguna manera establecido la importancia de tener que estudiar, el tema de la cuestión del delito y de la ley de drogas, pero no lo profundizamos. Como bien decía Silvia, a través de nuestro SUBACIT y a través de esta última diseño de investigación en el año 2019 por el Departamento de Investigaciones, que también dirijo y que participa también Jimena y otro equipo de compañeros y compañeras, decidimos actualizar y ver las rupturas, si se hay, y continuidades con aquellos resultados de la investigación del 2001 al 2003 en el 2019-2020, en las cárceles de mujeres y de jóvenes adultos del sistema federal. Y ahí sí que destinamos uno de los apartados específicos de la investigación sobre el estudio de la ley de drogas y el impacto del estudio de la ley de drogas. Pero no solamente el impacto cuantitativo, sino que nos interesaba, y esto es algo que venimos trabajando y debatiendo también con Silvia, avanzar sobre una lectura de la cadena punitiva. Entendemos la cadena punitiva por eslabones que integran el sistema penal. Y los eslabones, verlos desde la producción legislativa, las policías, las agencias judiciales y el encierro carcelario. Y cuando decimos las producciones legislativas, también estamos pensando en este sentido en lo que es la producción política del punitivismo penal en la Argentina. En la Argentina y en el mundo, por supuesto. Entonces, decidimos focalizarnos sobre el avance del Estado penal, pero mirando y focalizando la indagación sobre el populismo, sobre el punitivismo legislativo. Y ahí seleccionamos, podemos elegir muchas leyes, por supuesto, la ley de fragancia, la ley 24660, podemos elegir muchas leyes, pero decidimos elegir para focalizarnos y articular en la construcción de este objeto de estudio, que es el tema de mujeres y jóvenes, la ley de drogas. Y en ese recorrido que hacemos en la sanción de la ley de drogas en el año 1989 en nuestro país, lo que nos vamos dando cuenta que se corresponde, y por eso, bueno, marca nuestra orientación teórica y epistemológica en nuestras investigaciones, la relación entre el orden penal y el orden social. ¿No? Acá el compañero hablaba de racismo. Bueno, nuestro orden penal, allí a finales del siglo XIX, nuestro orden social nace con un profundo proceso positivista criminológico de carácter racista, plenamente racista. Solo leer algunos de nuestros autores más mentados del penalismo argentino, para dar cuenta la impronta racista de la penalidad en la Argentina. Estoy hablando desde lo que yo conozco que es la penalidad, ¿sí? Desde el ejercicio de las agencias del sistema penal, en términos racistas. Bueno, para nosotros hacer esa génesis de la ley de drogas nos permitía a nosotros darnos cuenta que, relacionando el orden social y el orden penal, simultáneamente al avance del neoliberalismo, esta etapa del capitalismo hasta nuestros días, a partir de la década del 70, de finales del 70, aparece un discurso dominante a nivel mundial, por supuesto liderado por Estados Unidos, que es el famoso tema de la guerra contra las drogas. ¿Sí? Que viene ya desde Nixon, pero que lo va a retomar fuertemente Reagan, y que va a ser sostenido, soportado fuertemente y expandido fuertemente por las Naciones Unidas. Tanto en la Convención de Viena de 1971, de la que después se vota en la Argentina la ley de 1974, en el pleno gobierno de Isabel Perón, se vota por unanimidad, Partido Radical y Partido peronista, votan, por eso digo la clase política, votan esa ley, que es la 20771, la primera ley de drogas fuerte en la Argentina, que va a estar anclada en el concepto de seguridad nacional, ¿sí? En temas de seguridad nacional. Por eso se crea el Fuero Federal, ¿sí? Porque es un tema de seguridad nacional.
Y eso corresponde a la primera Convención de Viena, de 1971. Y después viene la Convención de Viena de 1988, que es de las Naciones Unidas, que es sumamente peor. ¿Por qué? Porque dice que para abordar el problema, para combatir la droga, si bien incorpora fuertemente el campo del narcotráfico, para avanzar sobre el combate de la droga, dice que hay que abordar todo el ciclo de la droga, desde el consumo hasta el narcotráfico. Y ahí vamos a ver cómo nos aparecen una cantidad de leyes en América Latina, en todos los países de América Latina, Colombia, Chile, bueno, Brasil, que no es América Latina, pero Brasil, Argentina, Uruguay, México, aparece toda una producción legislativa entre el 80 y el 89, Costa Rica, ¿sí?, que va a tener un carácter profundamente represivo y prohibicionista. Y va a abordar, insisto, el tema del ciclo de la droga desde el consumo, pero desde el consumo en términos penales, desde el consumo en términos punitivos, porque ahí se debate el tema de la salud pública, se discute el tema de la salud pública, de que es un tema de salud pública el tema del consumo de droga, pero también hay otros que dicen que también es un debate, incorporar en el debate la salud pública de nosotros, ¿sí?, y defendernos de la amenaza de aquellos que consumen. ¿Sí? Y eso fue lo que se dirimió en el año 1989, que es interesante porque se ponían estos dos debates en curso, el de la salud pública y la cuestión más represiva, punitiva, pero después cuando se vota la ley en el año acá, 1989, se vota por unanimidad. Se vota por unanimidad hacia el final del gobierno, ya era el gobierno menemista, pero en realidad todo esto se gesta durante el gobierno del alfonsinismo, ¿sí?, del radicalismo. Pero ya era el gobierno menemista por esto de que Alfonsín deja antes, unos meses antes, el poder y ahí se vota esta ley. Esta ley, lo que trae, esto es muy interesante, pero me parece que esta guerra contra las drogas, este discurso bélico contra las drogas, no ha sido más que la guerra contra la pobreza. No ha sido una guerra contra las drogas, sino una guerra contra la pobreza. Y va en simultáneo a los efectos perversos de las políticas neoliberales en los distintos países de América Latina. Y es muy importante porque la guerra contra las drogas se une con otras dos banderas lideradas por Estados Unidos, banderas punitivas penales, que va a ser la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el crimen organizado. En nuestra región, en América Latina, la que va a ser un soporte muy anclado va a ser la guerra contra las drogas. No, con esto no estoy diciendo que las famosas leyes antiterroristas no hayan tenido su anclaje, ni también los distintos dispositivos para pensar de seguridad, para pensar en términos de combatir el crimen organizado. Pero fundamentalmente ha sido el combate, todo estoy hablando, lo digo en términos de discurso bélico porque es así como se expresa. El combate contra las drogas, el combate contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, e insisto, ha sido una fuerte guerra contra la pobreza. Y esto lo muestra el crecimiento masivo de encarcelamiento en América Latina en los últimos 30 años, en el mundo en general y en América Latina en particular, y en América en particular, digo, estamos hablando de crecimientos del 300 y de 404 veces la población encarcelada en cada uno de los países en los últimos 30 años. Ahora, como bien dicen muchos autores, la guerra contra las drogas no solamente en el proceso de la cadena punitiva llevó a un mayor grado de encarcelamiento, sino sobre todo llevó a un enorme grado de policiamiento territorial. Es decir, hay una cantidad de gestión y de gobierno y de control que se tiene de los territorios que nosotros trabajamos, pero trabajamos a partir de lo que son datos sobre detenciones policiales, o sea, estoy hablando las detenciones formalizadas, no aquella toda otra gestión que habilita el tema de perseguir, la persecución penal, que se confunde a veces cuando se habla de diseño de política criminal. No existe una política criminal, lo que existe es una política de persecución penal, ¿no? Porque si hubiera una política criminal, podríamos pensar en forma ideal, de una manera muy liberal, ¿no?, de que se perseguirían todos los delitos. No se persiguen todos los delitos, se persiguen algunos, ¿sí? Y se persiguen aquellos delitos que están mucho más vinculados a delitos de sobrevivencia.
es decir, delitos contra la propiedad de poca monta y delitos que tienen que ver con la microcomercialización o microtráfico de estupefacientes, que tienen que ver con, insisto, la economía de sobrevivencia de la pobreza, que es lo que hace, digamos, los efectos de las políticas neoliberales en el lanzamiento de los mercados de trabajo formales en los últimos 30 años, ¿no? Y a la sobrevivencia, por un lado, de la economía ilegal o de la economía informal, y por el otro lado, de una política social de sobrevivencia. Todo eso hace que la persecución penal vaya direccionada y que tengamos hoy en las cárceles la mayor cantidad de gente vinculada en las cárceles federales, ¿no? a drogas y, por supuesto, todas pertenecientes a los sectores más desposeídos de la pobreza. Ahora, lo que sí es muy importante es cómo, a pesar de que hay una gran, por decir así, un proceso discursivo muy importante sobre la persecución de la droga, del narcotráfico, del problema del narcotráfico, no tenemos diferenciados nosotros ni el delito, porque la ley de drogas tiene una cantidad de delitos al interior de la ley. No tenemos muchas estadísticas oficiales, no diferencian los delitos, o sea, pareciera que tenemos detenidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Ahora, cuando nos metemos adentro de esos datos, y esto van con nuestras investigaciones empíricas, cuando pedimos los listados, cuando pedimos los tipos de delitos por los cuales se supone que dentro del delito de la infracción de drogas fueron detenidas o detenidos esas personas, en realidad son delitos, insisto, que tienen que ver con la tenencia simple, con la tenencia para consumo o con la microcomercialización y el microtráfico. O sea, del narcotráfico, nada. Y tampoco tenemos desagregado esta diferencia que nos parece muy importante, que es entre extranjero o migrante, o extranjeras o migrantes. No tenemos esa diferenciación en las estadísticas. Por lo tanto, son necesarias en muchos casos las nuestras y otras investigaciones empíricas, pero ya desde el estudio sobre la agencia policial o el estudio sobre la agencia carcelaria, para poder ir avanzando en diferenciar los tipos de captura, que uno podría decir sencillamente los tipos de captura que tenemos aquí en el sistema federal, en las cárceles de la ciudad o en las cárceles próximas a la ciudad de Buenos Aires, vinculados al delito de droga, es una persecución penal diríamos, de migrantes que viven en el espacio urbano, ¿sí? Y no tanto de extranjeros. Ahora, cuando vamos a la persecución penal hacia fronteras, lo que vamos a ver ahí es que lo que nos encontramos es que lo que hay una fuerte captura en la primera política, y esto me parece que es muy importante destacarlo, en la primera política que existió en el mundo, transnacional, penal, que fue la ley de drogas. Fue la primera política transnacional penal a partir de 1980. Es decir, que todos los Estados partes de las Naciones Unidas estaban comprometidos a la persecución y a la punición vinculado al delito de ley de drogas, y a la cooperación entre países. Y a la cooperación. Por eso se habla Rosa del Olmo dice, es la ley, dice, que ha afectado no al narcotráfico, sino al Estado de Derecho. Dice, porque además, en el nombre de la persecución y en el nombre del narcotráfico y de la relación entre el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, ¿me siguen? ¿Sí? En el nombre de esas tres categorías, lo que han es expresamente, y dicho expresamente en las propias convenciones de la ONU, y tanto la del 71, pero sobre todo la del 88, reducir, si es que puede haber alguna garantía en el sistema penal, pero reducir expresamente las garantías para garantizar la captura penal y el éxito en la guerra contra las drogas. Pero a mí me interesa que podamos ver a través, y ahora le paso la palabra y yo después voy a cerrar a Jimena, a través de la producción de los datos, qué difícil es poder relacionar captura penal, nacionalidad, tipo de delito, cuando
esa fragmentación de los datos o esa fragmentación de la información, esas perspectivas metodológicas distintas aún dentro del mismo Estado, en oficinas muy cercanas unas de otras, no creemos que sean ingenuas. Creemos que tienen un objetivo político. Y creemos que la solución no es, en la medida en que uno accede a la información, seguir pidiendo información para que me la manden. Es lo que nos parece que el Estado quiere mostrar y no muestra. ¿Sí? Lo que quiere mostrar y lo que no muestra. Y nos parece que eso es importante. El Estado en cualquier dimensión de gubernamental que podemos hablar en los últimos 30 años, ¿no? Por supuesto. Así que te doy la palabra, Jimena. Bárbaro. Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, mencionar que estamos acá con Alcira representando al GESPID, pero que bueno, que gran parte de la información y de los datos que vamos a presentar fueron trabajados y compañeras, especialmente por Carlos Moto y Ana Laura López. Eso en primer lugar. Después, bueno, contarles que vamos a trabajar con las estadísticas oficiales, el SNIC, es el Sistema Nacional de Información Criminal, que registra delitos denunciados y detectados en el marco de la prevención del delito por las distintas policías, y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, que registra las personas presas al 31 de diciembre de todos los años. Estas estadísticas tienen un montón de deficiencias, de problemas, son estadísticas fragmentadas, no homogéneas, es muy difícil compararlas entre sí, no usan los mismos criterios, bueno, son inconsistentes, débiles estadísticamente en general. Tenemos bastante producido al respecto, así que en todo caso podemos circular material si a alguien le interesa. Lo que hicimos, digamos, para esta investigación que estamos llevando adelante en el Departamento de Investigaciones es un poco tratar de focalizar la mirada sobre estas estadísticas que nos permiten hacer una lectura sobre el universo, que sea con un corte temporal sobre todas las personas, digamos, encarceladas, en el caso del SNEP, o bueno, o detenidas. Sabemos que en nuestro país hay personas que están detenidas en comisarías, en escuadrones, en espacios de prefectura también, digamos, o vulnerando leyes que prohíben ese tipo de alojamiento. Pero bueno, acá nos vamos a focalizar en lo carcelario. Como decía Alcira, o sea, el emergente de la ley de drogas como, digamos, la gran traccionadora del encarcelamiento neoliberal, y ahora les voy a mostrar un gráfico sobre cómo se fue creciendo el encarcelamiento del país desde mediados de la década del 90 en forma permanente. Estamos, este gráfico que tienen arriba a la izquierda. El descubrimiento de la ley de drogas, digo, como la gran locomotora del encarcelamiento masivo neoliberal, nos hizo, digamos, ir a ver el tema de las variables sociodemográficas, particularmente, porque como decía Alcira, nosotros trabajamos sistema penal. Por lo general no trabajamos con las características de las personas, no con las prácticas de las agencias del sistema penal. Pero ¿qué sucede? Detrás del encarcelamiento por ley de drogas, podemos ver que, digamos, hay una captura selectiva, hay una persecución, una captura y un encarcelamiento selectivo sobre determinadas poblaciones, que no tiene que ver únicamente con el delito, sino también con variables sociodemográficas vinculadas a nacionalidad, edad y género. Entonces, hicimos algún ejercicio para traerles datos. El gráfico que está arriba muestra a las personas encarceladas en todo el país, ¿no? Cómo fue creciendo desde el 96 hasta el 2019. Yo acá estoy trabajando con el último informe del SNEP.
De las 102.422 personas cerradas en el 2019, un 6% del total nacional estaban catalogados como extranjeras, personas extranjeras. Como ya mencionó Alcira, el sistema indica extranjero o extranjera sin precisar si esa persona residía en el país antes de estar encarcelada, digamos. No sabemos si son migrantes o extranjeros. Lo que sí sabemos es que hay un sospechamos, tenemos la hipótesis de que hay un alto porcentaje de inmigrantes. ¿Por qué? Porque a través de investigaciones llevadas adelante con muestras, por ejemplo, nosotros hicimos una entre 2008 y 2009 y nos daba que el 54% de las personas extranjeras entrevistadas eran residentes. Algunas tenían hasta más de 14 años viviendo en el país, trabajando, estudiando y demás. Y otra encuesta que llevó adelante la Procuración en el 2013-2014 daba que el 62% de las personas extranjeras entrevistadas en la cárcel eran residentes en el país, eran migrantes. Entonces, tenemos el total nacional. A nivel nacional son 6% de personas extranjeras o migrantes. Y nos interesa focalizar la mirada en el sistema penitenciario federal, que tiene el 18% en el 2019, ¿no? Esta cifra ha oscilado entre el 14% y el 22% aproximadamente. Desde mediados de la década del 90 se sostiene. Actualmente es el 18% de personas extranjeras o migrantes en el servicio penitenciario federal, en las cárceles federales. Y es bien relevante porque acá les pongo este dato, representa el 45% de las personas extranjeras o migrantes detenidas en el país. Están encerradas en el ámbito federal. Bien, de estas 2.541 personas extranjeras en el ámbito federal, tenemos acá los porcentajes de nacionalidad. Estas tres nacionalidades, peruana, paraguaya y boliviana, agrupan al 71% de las personas categorizadas como extranjeras o migrantes. Entonces, haciendo una distribución por género de todas las personas extranjeras o migrantes, vemos que el 86% son varones, 13% mujeres y 1% personas trans. Ahora bien, pareciera que son mayormente varones, pero nos interesa ir a ver cómo está representada la cuestión de la nacionalidad al interior de las categorías de género. Entonces acá presentamos la distribución de las mujeres encerradas en el ámbito federal, y ahí las personas extranjeras o migrantes representan el 33% de todas las mujeres encerradas. Y en el caso de las personas trans, las extranjeras ascienden al 49%. O sea, mitad de las personas trans son extranjeras o migrantes en el ámbito federal. Y vemos que, o sea, la categoría varón al interior de los varones, o sea, la categoría extranjero al interior de los varones tiene una representación menor, son el 18%. Y ahora vamos a hacer un cruce teniendo en cuenta el tipo de delito, esta cuestión de la ley de drogas, ¿no? Como decía el CIRA, en el ámbito federal la mayoría está, en el 2019, por primera vez ese delito pasa al primer lugar en la distribución de frecuencias de delito, pero ya venía segundo o tercero, digamos. ¿Por qué? Porque la ley de drogas cataloga delitos de orden federal, sancionada en el 89. Recién en el 2005 algunas provincias desfederalizaron y pudieron tomar para su jurisdicción delitos de droga. Pero en principio la mayoría de los delitos de droga caen en el fuero federal y por eso están en las cárceles federales. Decía entonces que para el 2019 el 39% de las personas encerradas en cárceles federales están por delitos de droga. Ahora bien, haciendo, digamos, un cruce por género,
del total de las personas que están imputadas de delitos de la ley de droga, el 87% aparece como varones, 12% mujeres y 1% personas trans. Y ahora, digamos, hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes. Entramos, digamos, a las categorías de género y vemos qué representación tienen allí. En el caso de las mujeres, el 65% de las mujeres están encarceladas por delitos vinculados a la ley de drogas. En el caso de las personas trans, el 80% están encarceladas por delitos vinculados a la ley de drogas. Y vemos que en el caso de los varones se acerca más a lo que es el porcentaje de población, que es el 36%. Las mujeres extranjeras imputadas de delitos vinculados a la ley de drogas son el 40%. Y en el caso de las personas trans, el 53% son extranjeras o migrantes. Y bueno, en varones el 22%. Siempre es un porcentaje menor. Acá lo que vemos es justamente cómo la persecución está focalizado en mujeres, mujeres migrantes o extranjeras y personas trans, también migrantes o extranjeras. Hasta aquí entonces Ay, perdón. Bueno, lo muestro así. Hasta aquí entonces las estadísticas de encarcelamiento. Un poco para mostrar cómo está focalizada la captura, en las mujeres, personas trans, migrantes o extranjeras. Y acá son unos datos del SNIC, Sistema de Información Criminal, que, digamos, la unidad de análisis no son las personas, sino los delitos, como decía antes, delitos denunciados o delitos detectados en el marco de la prevención policial. Y en la distribución de los distintos delitos que se agrupan bajo ley de drogas, es bien interesante porque el 67% de delitos registrados en el 2019 refieren a tenencias de estupefacientes. Tenencia o entrega atenuada, tenencia simple o tenencia simple atenuada para uso personal, ¿no? Estas tres categorías reúnen al 67% de los hechos y vean que el 54%, o sea, la mayoritaria, es la de tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes. Con lo cual, esto nos habla no solo del tipo de delito que se está persiguiendo, sino también de lo que marcamos siempre, el tema del control del territorio urbano, del policiamiento urbano, ¿no? Porque que las tenencias, o sea, han sido prioritariamente por marco de intervenciones policiales, no creo que se haya denuncias, digamos, vinculadas a la tenencia. Y con esto, digamos, redondeamos esta idea de, bueno, contraponer a qué nos referimos con guerra al narcotráfico y aquellos delitos y aquellas personas que efectivamente están en el sistema penal por la ley de drogas, son pequeños tenedores de drogas y delitos de supervivencia económica, como decía el CIRA, la microcomercialización, tráfico, microcontrabando. Aquí la presentación y bueno, ¿qué pasa a los especialistas en migraciones? Porque, bueno, es un poco más la mirada sobre el sistema penal. Sí, agregar a esto que decía Jimena, que me parece que es importante, unas cuestiones que tienen que ver con esto de que a pesar de que la ley de droga en la Argentina 2011-2012 hubo muchos proyectos justamente para modificar la ley 23737, inclusive algunos derogarla y no modificarla, sino derogarla y plantear una nueva ley en donde se debatía mucho el tema de la tenencia, si la tenencia tenía que estar, la tenencia no tenía que estar. Fíjense que el nivel punitivo de la ley 23737, que la condena mínima es a 4 años, por lo tanto casi nada es excarcelable.
¿Se entiende? Es decir, porque acá lo escarcelable en nuestro país, en el sistema, es 3 años. Casi nada es escarcelable. Digo, esto habla de los niveles punitivos, por eso las microtráfico y la microcomercialización, en general las condenas están tarifadas. O sea, son 4 años y 2 meses, 4 años y 1 mes, 4 años o 4 años y 4 meses. Ya está tarifada, digamos, porque eso es lo que aplica. Y lo que hace que la persona deba cumplir pena de prisión. Yo cierro con esto. A eso que dice, que explicó Jimena de las estadísticas del SNEP y del SNIC, hay que decir también que están las estadísticas, un avance en la producción estadística, un avance interesante, es porque el SNIC habla sobre delitos, pero no habla sobre detenciones policiales, ¿sí? Habla sobre delitos, y esto es un sesgo muy importante. Y sin embargo, el gobierno de la ciudad sacó en el 2020 un informe, desde el año 2016 hasta el año 2020, 2019, perdón, 2015 al 2019, sobre detenciones policiales por la ciudad. O sea, esta vez sobre detenciones policiales. Interesante. Y por delito. Recontra interesante. Por primera vez el gobierno de la ciudad saca eso. O sea, vemos el accionar de la policía de la ciudad, justo cuando se transfiere la policía de la ciudad. 2016, discúlpenme, al 2019. Justo cuando se transfiere, ellos lo que hacen es, bueno, vamos a ver cómo trabaja nuestra policía con la cantidad de detenciones, por supuesto, valorando la cantidad de detenciones. Lo que no hace, también, vuelvo, es que no diferencian esas detenciones policiales, que sí las diferencian por delito, por variables sociodemográficas. Es decir, no podemos ver esa captura policial, que es la formal. Estamos hablando siempre de la captura formalizada por el Poder Judicial, aparte. No estamos hablando de toda la cantidad de aprehensiones, detenciones y prácticas policiales que no se formalizan, ¿no? Y que gestionan el espacio urbano. Y que la ley de drogas es una muy buena herramienta para gestionar eso, ¿no? Estamos hablando de la formalizada. Y sin embargo, eso esos datos no los desagregan por variables sociodemográficas, nada más y nada menos que edad, género y nacionalidad. O sea, estamos ahora, la investigación siempre nos lleva a eso, a tratar de contactarnos con la gente de estadísticas del Ministerio de Seguridad, ya tenemos el contacto, del gobierno de la ciudad, para que nos provea esa desagregación. Porque ahí vamos a tener claro, digamos, creo yo, y además queremos también ver si nos pueden hacer georreferenciar, en vez de un mapa del delito, un mapa de las detenciones. Yo eso creo que se van a negar. Pero, por último, y con esto cierro, en el marco de la investigación que hicimos, que estamos llevando adelante y que articula con el UBACIT, en el año 2019 fuimos al complejo 3 de Salta, provincia del norte argentino que linda con Bolivia. Y digo porque lo marco con eso claramente. Y ahí me parece que quiero hablar de un resultado parcial, pero que me parece que es interesante, y con esto cierro, para hacer la relación entre ley de drogas, encarcelamiento, población extranjera, y acá sí extranjera, ¿sí? Y mujeres con gobierno de la pobreza. Cuando llegamos a la cárcel en el año 2019 nos encontramos con que había 206 mujeres, 207, perdón, había una chica trans, 206 mujeres y una chica trans. 4 años antes había 174. Este era el crecimiento de la población. De esas 207 personas que estaban en el Instituto Correccional del Complejo 3 de Mujeres, el 90%, exactamente el 90% eran extranjeras. Extranjeras que en su mayoría bolivianas, pero también peruanas y también paraguayas, porque el NEA, o sea, el litoral argentino no tiene cárceles federales de mujeres. Entonces, a las chicas paraguayas o a las mujeres paraguayas las trasladan a veces van a las cárceles provinciales de esa zona, pero a veces las trasladan al complejo de Salta, o sea, las alejan enormemente, por supuesto, de sus lugares de origen, de su domicilio de origen. Entrevistamos a 45 mujeres, todas extranjeras, menos una, todas extranjeras. Fue por pabellón de la cárcel que además la recorrimos. Todas las mujeres habían estado alojadas previo a eso
todas las mujeres extranjeras habían estado alojados previo a la cárcel en escuadrones de gendarmería. Estar alojado en un escuadrón de gendarmería es estar alojado en condiciones infrahumanas. Muchas de ellas esposadas a escritorios, durmiendo en el piso sin colchón, sin nada, sin comer. Pero ese alojamiento podía llegar a ser de 1 año hasta 1 año y medio, previo al traslado a la cárcel. Generalmente las trasladaban a la cárcel cuando las condenaban. Y la coordinadora, la directora de ese complejo, que comprende varones también y jóvenes adultos, nos dijo que estaban en lista de espera en escuadrones, en comisarías y en cárceles provinciales 400 personas para ingresar al complejo. 220 varones y 180 mujeres. Y no pudo precisarnos, pero yo le pregunté, y de ellas muchas extranjeras, la mayoría. Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres? Mujeres, la mayoría de ellas trabajadoras rurales, bolivianas, que venían a trabajar a los campos de nuestros terratenientes en la Argentina, de Jujuy, de Salta, en la cosecha del tomate cherry, en el tabaco y en la caña de azúcar. Ganaban 200 a 300 pesos por día. La mayoría de ellas se involucró en un delito de droga por problemas de salud propios o familiares. Porque en Bolivia la atención primaria es gratuita y todo lo demás es pago y muy caro. Esas eran estas mujeres, pobres de toda pobreza, capturadas llamativamente no en la frontera, aunque eran revisadas en la frontera por la gendarmería, pero las dejaban pasar. Y eran capturadas 50 o 70 u 80 kilómetros después por otro control de gendarmería. Entonces las capturaban por tráfico o comercialización, por tráfico básicamente, y no por contrabando. El contrabando es un delito de carácter penal económico y no va hacia el fuero federal. Y este es un campo de disputa del Poder Judicial, porque una de las cosas que fue creciendo en el NOA fue justamente el fuero federal. Hasta un juez preso tuvieron por tráfico de drogas. Miren, hasta un juez federal, Reynoso, estuvo preso por tráfico de drogas. Miren cómo creció ahí el narcotráfico y la participación, obviamente, del Poder Judicial en el narcotráfico. Pero lo interesante de esto, y con esto cierro, es que en las entrevistas que nosotros realizamos a estas personas, lo que nos dimos cuenta es que justamente el gobierno de las violencias que hablaba Silvia, es que en los escuadrones no tenían nada, estaban absolutamente despojadas. No tenían visitas, no tenían comida, no tenían elementos. Y lo que nosotros detectamos en esta cárcel, a diferencia de la misma cárcel que habíamos ido en el año 2014, el cambio de la cárcel era que era una cárcel justamente sumamente despojada, que lo que nosotros llamamos el famoso gobierno de la cárcel por la producción, o sea, un poder que produce falta y escasez. Y eso nos lo resumió el subdirector de la cárcel cuando nos dijo, esta gente, por estas mujeres pobres, trabajadoras rurales, capturadas por el sistema penal, sometidas a las violencias de los escuadrones de gendarmería, sometidas ahora al encarcelamiento en la Argentina, dice, son muy sumisas, son muy quietitas. Esa es la producción de violencia, que es material, porque estaban también despojadas, pero estar en la cárcel era un plus en relación a sus mejores condiciones, pero despojadas y desposeídas. Y esa era una forma del gobierno a través de la escasez. Recorrimos con Jimena los talleres y estaban sentadas alrededor de grandes mesas, padeciendo un frío brutal, porque era un frío brutal, no haciendo nada porque no tenían nada con lo que trabajar, pero tenían que ir al trabajo. Este es el proceso de domesticación. Ahora, ¿cómo entendemos este proceso de domesticación? Que es lo que nosotros decimos, la guerra contra el narcotráfico ha sido la guerra contra los pobres, y ha sido esa cooperación entre países internacional. Y esto surge desde la sanción de la ley de drogas y de los planes de seguridad. Desde el 2004, el plan de seguridad de aquel ministro Vélez, que nunca, Seguridad y Justicia, que nunca se pudo llevar del todo en marcha, del programa, del plan Escudo Norte, que inaugura la propia Cristina Kirchner,
escudo norte de gendarmería en las fronteras norte, en el año 2011, y después se confluye en el año 2016 con el plan de fronteras seguras que inaugura Patricia Bullrich con Urtubey en Salta, y que es el relanzamiento de la guerra contra el narcotráfico. Así lo dice Patricia Bullrich. Las consecuencias del relanzamiento de la guerra contra el narcotráfico en el 2016, cuando va a hacerlo en Salta con Urtubey, significó un crecimiento de la población, que ahora quiero aclarar, encarcelada extranjera, casi del 50%, en relación a los datos que nosotros teníamos del 2014. O sea, lo que fue a cazar a pobres extranjeras vinculadas al delito de droga de sobrevivencia. Eso es una política criminal. Eso es el diseño de una política criminal. Y eso me parece que es la relación clara entre sistema penal y gobierno de la pobreza, en el cual la ley de drogas ha sido clave para gestionar la desigualdad social en América Latina. Bueno, hasta ahí. Yo les quiero agradecer las exposiciones. Acá nos están diciendo que como hay otra actividad programada, nos van a sacar del aula virtual. La verdad que han sido tan ricas las exposiciones en sí, respaldadas además en datos, en investigaciones, en el conocimiento de terreno, que, bueno, han llevado todo el tiempo destinado a este diálogo y justamente lo más interesante, que era empezar ahora, digamos, la discusión es lo que nos va a quedar pendiente. Yo lo que digo es, tomemos esto como una oportunidad para volver a encontrarnos, porque hay muchos puntos que pueden ser puntos de intersección. Digamos, hay muchos aspectos que merecen ser profundizados. Emergen, digamos, muchas cuestiones que tienen que ver justamente con el gobierno de la pobreza, con el gobierno de la excedencia social, que es el común denominador de todas las cosas que estamos hablando. De ahí, sean jóvenes, sean migrantes, sean extranjeros, digamos, estén por microcomercialización, digamos, se les endilgue figuras como narcomenudeo, digamos, o cuestiones vinculadas a temas de protesta, digamos, o figuras, digamos, policiales, digamos, donde la policía es la que toma un gran poder de injerencia, en realidad lo que estamos hablando es del gobierno de la pobreza. Y esto lo tenemos que mirar porque en sociedades donde el principal problema es la desigualdad, son los problemas a los cuales hay que estar muy atentos, porque no son problemas que van a desaparecer fácilmente. Y las políticas criminales tienen una línea de continuidad más allá de las gestiones de gobierno. Bueno, esto me gustaría, digamos, cerrar con esto y, bueno, quiero agradecerles a todos y, bueno, me alegro mucho que nos estemos volviendo a encontrar a través de estos diálogos. Bueno, gracias y encontrémonos para seguir debatiendo estas cosas. Sí, faltó el debate, gracias. La seguimos. Chao. Chao, hasta luego.